Buenas noches, un nuevo programa de Debate a 3, en el cual vamos a tratar hoy, quizás como una singularidad a nuestro trato anterior, un programa de manera exclusiva. Vamos a hablar de la reforma del Estatuto de Canarias, para lo cual he pedido y han tenido la amabilidad de quererme acompañar en la noche de hoy don Fernando Ríos Rull, persona que pese a su juventud ya tiene una larga experiencia en el ámbito de la Administración Autonómica de Canarias, pues no solo por su condición de profesor universitario del área de Derecho Constitucional, sino también por su condición de antiguo secretario del Consejo Consultivo de Canarias e igualmente asesor de la Presidencia y en este último momento como uno de los expertos nombrados por el Gobierno para afrontar la reforma del Estatuto. Y le acompaña don José Adrián García, el cual es, aparte de profesor universitario, tiene una experiencia igualmente desde otra dimensión, porque aquí ha sido incluso en algunas ocasiones la dimensión abierta en la contienda política, porque ha sido concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, director general del ICAP, como decía, profesor universitario e igualmente uno de los expertos que el Partido Popular quiso llevar al Parlamento de Canarias para que pudiesen afrontar la reforma del Estatuto o exponer sus pareceres. Ello implica que son dos visiones. Una visión con tendencia nacionalista, porque don Fernando representaba al Grupo Coalición Canaria, y el señor García Rojas, una tendencia de un partido con tendencia, por decirlo de alguna forma, de tendencia estatalista, en cuanto que era un representante del Partido Popular. Y a ambos les hago una pregunta. ¿Era necesario en la Canarias del 2005 la reforma del Estatuto, don Fernando? Buenas tardes. Yo creo que la respuesta tiene que ser afirmativa y por varias circunstancias. La primera era aprovechar el reconocimiento que hace la Constitución Europea de las condiciones ultraperiféricas de Canarias, es decir, su insularidad y su lejanía. De todos modos, distintos grupos políticos llevaban en su programa esta reforma, es decir, que no es algo que se haya inventado. Y sobre todo, también se ha aprovechado el cambio de gobierno a nivel estatal, que una de las propuestas del gobierno Zapatero es propiciar unas reformas estatutarias y constitucionales. Y desde ese punto de vista, Canarias tiene muchas razones para acometer esta reforma y los beneficios pueden ser también de distintas maneras que lo iremos ya desarrollando a lo largo del programa. Adrián. Bueno, yo voy a empezar diciendo que nosotros, todas las personas, hasta donde yo sé que fuimos elegidos para ese comité, la verdad es que los partidos que nos propusieron, hasta donde yo sé, y creo que se ha visto de alguna manera desde que se entregaron los distintos bloques para la discusión en el Parlamento, nos dejaron libertad absoluta. Y yo voy a decir que yo no era un convencido al principio, tampoco me había planteado el tema en serio de la reforma. Sin embargo, a medida que me fui involucrando dentro de lo que fue el comité, reconozco que creo que es importante el que Canarias no pierda la oportunidad que tiene ahora de entrar dentro de esta reforma. Y quizás a lo largo del debate vuelva a salir, pero yo creo que en primer lugar Canarias tenemos que recordar que cuando accede a la autonomía, accede por la vía del 143, bien es verdad que con la LOTRACA, que es una ley de transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, que todos conocemos, pero se frustró el que Canarias, digamos, accediera, es verdad que accedió a unos máximos techos competenciales, pero digamos que no lo hizo quizás por la puerta que correspondería que lo hubiera hecho. Yo creo que esa oportunidad histórica es bueno que de alguna manera se retome y, como decía Fernando, el tema de que en Europa nos han reconocido y somos la única comunidad autónoma donde nos reconocen unas especificidades. Especificidades a partir de las cuales se hace una propuesta de que, igual que Europa reconoce eso, y es verdad que algunas cosas sí las ha reconocido históricamente España, es bueno que, por ejemplo, un término que a mí me gusta, eso de las modulaciones de políticas atendiendo a ese hecho. Por todo ello yo creo que es importante y me he convertido en un convencido de que no podemos perder el tren de la reforma. Si no podemos perder el tren de la reforma, ¿esto es una reforma absolutamente innovativa o es una reforma que puede enlazarse con la reforma Vida en el año 96?
Yo creo que es totalmente innovativa. Es más, la reforma del 96 fue una mera reforma cosmética, porque lo que hizo en realidad fue integrar las competencias de la LOTRACA. Es decir, el salto cualitativo lo vamos a dar ahora. ¿Y por qué digo que es innovativa? Porque el comité, y por mandato del presidente, lo que ha hecho es buscar una vía propia de Canarias, es decir, dejar de mirar a otros escenarios, como puede ser Cataluña y el País Vasco, sino basado en ese reconocimiento de la ultraperificidad que hace la Constitución Europea, buscar nuestro propio ámbito de autogobierno, es decir, basarnos en nuestro hecho diferencial y buscar todas las posibilidades de profundizar en el autogobierno. Y como decía antes José Adrián, todos los integrantes que hemos ido, aunque hayamos sido propuestos por partidos políticos, creo que dejamos ese partidismo fuera, en las puertas, y dentro la única misión era ahondar en esas especificidades y respetando la Constitución, que también entraremos al programa, explotar al máximo, es decir, buscar todas las posibilidades que el marco constitucional permite para profundizar en lo que yo he llamado una tercera vía o una vía canaria, ¿no? de autogobierno. Sí, parte de ese criterio. Sí, hombre, y a mí me gustaría señalar algunas cosas en cuanto al comité. Por ejemplo, y lo señalamos y consta en el acta precisamente de la última sesión. Salvo una pequeña cosita de más importancia que yo ya ni recuerdo, todo fue por consenso, lo cual significa que se discutió amplio y tendido para llegar a acuerdos, se dieron en posiciones y hay cosas que a unos nos puede gustar más y otras que nos pueden gustar menos, como todo. Pero eso es lo que, y yo creo que también la idea que nos llevábamos es que esta reforma del estatuto fuera una reforma a futuro. Es una reforma a futuro y eso es importante. Tradicionalmente, cuando se ha hablado de la reforma del Estatuto de Canarias, yo siempre digo que ha habido tres temas. Uno era el tema de la capitalidad, tema prueba superada, capitalidad sede, yo creo que eso es una prueba superada, que está ahí. La segunda parte importante, no voy a entrar en el ámbito de las competencias, digo aquí dentro de lo que es Canarias, porque a mí me parece que hemos hablado poco, que se habla poco de las competencias, que se ha hablado muy poco incluso de ese primer bloque, digamos, de organización, por llamarlo de alguna manera, tampoco veo que se haya hablado mucho, y sin embargo volvemos a la piedra en la que siempre se tropieza y que precisamente la reforma del 96 hizo que fuera una reforma lenta, porque todo el mundo se culminó en diciembre del 96, pero sin embargo se venía arrastrando, y porque uno de los temas medulares es precisamente el que en estos días ha hecho explosión, que es el tema del sistema electoral. Y yo creo que en esta reforma hay que decirle a los ciudadanos que es más, queremos ir a más. Nosotros no entramos en la reforma del sistema, pero no entramos porque, bueno, de alguna manera se entendió que es un tema que había que dejar a los parlamentarios, que son los que, porque nosotros le hemos dado un texto a los parlamentarios, que también es una cosa que yo creo que se ha confundido un poco a la gente. Se les ha dado un texto a los parlamentarios para que discutan sobre él. No es la Biblia, no es dogma de fe, ni muchísimo menos. Pero bueno, vuelve a resurgir un tema que yo particularmente creo que era en esta reforma que se pretende, pues con lo que ha dicho Fernando, ¿no? Creo que vamos mucho más allá. En el tema de las competencias, yo creo que hay aspectos muchísimo más importantes y no podemos, desde mi punto de vista, estar mirándonos de reojo, que es lo que hemos hecho en estas islas pues desde hace muchos años, ¿no? Precisamente con este tema del sistema electoral. Algunas voces han dicho y han planteado que no se puede afrontar una reforma estatutaria y a través de un comité de expertos que solo sean los que tengan representación parlamentaria. Si se quiere hacer una norma constitucional, al fin y al cabo el estatuto es nuestra pequeña constitución para la comunidad, también tienen que ser oídos voces de partidos extraparlamentarios. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, ese es un problema que se planteó desde el principio y precisamente para eso el gobierno abrió una página web abierta a la ciudadanía, incluso le dio publicidad para que la gente lo consultara y con un foro de debate para que la gente, partidos políticos, ciudadanos, asociaciones de todo tipo, aportaran sus propuestas. Y en todo caso también me consta que el presidente, a través de sus distintos comités asesores, y con los cabildos y con los municipios, abrió ese debate a esos distintos sectores. Y también tenemos que darnos cuenta que esto es un proceso muy largo y muy abierto, es decir,
nosotros como comité lo que hicimos una exploración desde el punto de vista jurídico, es decir, como decía antes, dejábamos los aspectos políticos de inconveniencia fuera. ¿Y eso qué significaba? Que significaba que nosotros prácticamente establecíamos un marco, pero las decisiones políticas que puedan ser de calado se dejaba al Parlamento. Y el Parlamento o distintos sectores se dedicó más a criticar las propuestas del comité, que pueden ser perfectamente discutibles e incluso no asumidas, en vez de discutir en el seno qué posibilidades había. Es decir, no era una propuesta cerrada y no era una propuesta que fuese, digamos, considerada como decía José Adrián, el dogma de fe, ni mucho menos, ¿no? En todo caso, como repito, abierta a participación de distintos sectores. Sí, siempre nos encontramos, bueno, los textos constitucionales, pues los textos constitucionales, y tenemos el ejemplo de la Constitución del 78, y si ahora hay una reforma, va a ser debatida por la fuerza que tiene representación parlamentaria, lo cual no significa que se abran otras vías para que se opine sobre aspectos determinados y puntuales, que me parece además estupendo. Otra cosa es que la gente, pese a las expectativas abiertas, no se haya participado, según parece, todo lo que se tenía que participar, pero yo creo que la puerta ha estado abierta, que ha estado publicitada, y sin embargo, bueno, no es un tema, quizás porque tiene, la gente cree que tiene un carácter muchas veces más técnico de lo que tiene, y yo creo que en ese aspecto es, bueno, se podría decir que podría haber un cierto déficit, pero tampoco lo veo. Es decir, ¿cómo vas a plantear un texto? Lo tienes que plantear en sede parlamentaria, tienen que discutir las fuerzas que están allí. El presidente del Gobierno de Canarias, ese comité asesor, bueno, podría haberlo, hubiera sido un escándalo, pero podría haber dicho, bueno, yo me pongo un comité asesor, hago aquí y vamos a ver qué queda. Claro, con muy buen criterio dijo, esa no es la vía. Yo creo que lo que él ha pretendido, y aquí estoy haciendo de futurista, leyendo en la mente del presidente, él ha puesto un texto para que se discuta sobre ese texto. ¿Por qué? Pues porque entiendo yo, desde la experiencia que puedo tener, que si no estaríamos todavía hablando de la filosofía del texto. Y si empezamos a hablar de la filosofía del texto, entonces esto se puede eternizar. Y yo creo que lo que él ha querido es, aquí hay un planteamiento, discútase sobre ese planteamiento. Lo que pasa es que yo a veces creo que se han cogido de algunas de las intervenciones que yo he visto, pero fuera totalmente de contexto la lectura de los propios artículos. Yo he visto que se va al artículo X y se mira además el párrafo 15. Oiga, usted tiene que leer ese artículo, primero lo que dice, y después me va y me dice el 15, es que si no usted no lo entiende, ni se sabe hasta dónde se quiere llegar. Y otro hecho importante, yo creo que también se ha presentado, o yo lo he creído ver así, como que esto es, claro, nos ha tocado con todo el plan Ibarretxe, etcétera, bueno, que aquí parecía que era una vía poco menos que rupturista, con España, etcétera, etcétera. Nada. El procedimiento que se está siguiendo es un procedimiento que cualquier persona con los mínimos conocimientos de la historia constitucional de este país, por no salir de él, sabe que es un procedimiento, bueno, en la Segunda República se planteó, después no sé si yo sabía, pero se planteó una primera vía precisamente de un comité de expertos que presentara, pero alguna influencia hubo de ese primer comité de expertos, y después se plantea una discusión en el Parlamento sobre, que en el caso de la Segunda República, por cierto, se aprovechó poco, pero se aprovecharon algunas cosas. O sea, es una vía perfectamente legal, que sigue un procedimiento reglado. Y a mí me parece que a veces se ha querido sacar esto de madre. Aquello con lo que no se está de acuerdo o se interpreta, porque es muy fácil decir esto es inconstitucional. Bueno, aquí tenemos un órgano que es el Tribunal Constitucional, que yo entiendo, y yo más de una vez he pensado que algo es inconstitucional y resulta que cuando lees la sentencia, pues no. Resulta que la lectura que hace el órgano encargado de eso no es, dice que no, que está de acuerdo con la Constitución. Aquí se está interpretando muchas cosas, lléguense a acuerdos entre las fuerzas políticas sobre aquello que se parece que puede llegar a un máximo, pero a lo mejor lo que llega es a un máximo, pero no lo atraviesa. Pero bueno, yo creo que hay que dejar claro ante los ciudadanos de Canarias el hecho de que el procedimiento es absolutamente legal, es absolutamente constitucional. El texto, desde mi punto de vista, y participé en él, se atiene a la legalidad vigente. Ahora, pueden existir dudas, muy bien,
háblese de eso, pídanse los dictámenes que haga falta, porque doctores tiene la Iglesia, ¿eh? Pero doctores tiene la Iglesia y unos opinarán una cosa y otros opinarán otras. Es más de voluntad política en el fondo. Y también hay que darse cuenta que el comité ha trabajado durante 8 meses a una reunión semanal de 4 o 5 horas. Es decir, que las decisiones que hemos tomado, las propuestas que hemos realizado han sido meditadas, trabajadas y acordadas por consenso. Es decir, ha habido debate, ha habido contraste de ideas, ha habido estudio y lectura de jurisprudencia y hemos creído que esa propuesta era la más ajustada y hemos creído, equivocados o no, que era plenamente constitucional. Y si quiere ahora entramos en detalles concretos en algunos de los temas que hemos planteado. Sí, a mí me interesa todavía con un planteamiento un poco general porque ha habido voces, y ustedes lo han dicho, es decir, plantean, ¿ha habido consenso en la comisión? 100%. 100%. Han dicho, hemos actuado dentro de los parámetros, quizás con una interpretación maximalista en algunos puntos, o que a nuestro entender puede no ser maximalista, pero han surgido, sin embargo, pese a tener representación en ese comité de expertos, algunos sectores que dicen, nos vamos porque hay visos manifiestos de inconstitucionalidad. No, vamos, de lo que yo he oído, han achacado a inconstitucionalidad a varias cosas, pero desde mi punto de vista han sido argumentos muy poco fundados y digamos que transmutando sus argumentos, diciendo esto es inconstitucional, se da una argumentación de que porque no es inconstitucional, después dice que no, que es el otro apartado, y como decía antes José Adrián, es decir, buscando el apartado J del artículo no sé qué, pero sin mucha consistencia. Es decir, yo sinceramente todavía no he oído un argumento jurídico que me haya dicho, pues no, nos equivocamos, porque es como si se estuviese utilizando como arma arrojadiza, esto es inconstitucional, y después, bueno, ahora esto o ahora lo otro, al principio fue la cláusula general de atribución de competencia, después la cláusula de prevalencia, después que si la policía, que si las competencias del artículo 39, si siempre ha ido, en vez de decir vamos a debatirlo, vamos a contrastar argumentos, se ha ido como utilizando de arma arrojadiza y me ha sorprendido porque no he logrado todavía entender cuál es la verdadera causa de esa inconstitucionalidad. Hombre, ha habido también temas apasionantes, aunque creo que esos se han aparcado como la naturaleza jurídica de los cabildos, que debe ser un tema apasionante, para el ciudadano medio debe ser un tema apasionante, ¿no? Pero bueno, también, no, es que habría que modificar una ley orgánica. Hombre, una ley orgánica no es tan difícil de modificar. Y una ley orgánica a lo mejor ha entrado a regular cosas. Para que el espectador se entere, ley orgánica, mayoría absoluta. El estatuto. Efectivamente. El estatuto. Manda riñones, sí. Pero es que además, pero vamos a ver, tú no puedes plantear en una modificación tuya estatutaria el que haya unas modificaciones puntuales de alguna ley orgánica en aspectos que además afectan, por ejemplo, a Canarias. En exclusivo. Es que no tenemos nada que decir aquí, aunque sea el Estado el que tiene la competencia. En fin, me parece que hay temas que es, claro, uno empieza a oír ley orgánica, como decías tú muy bien, es que hay que decir a los ciudadanos qué significa, ¿no? A veces, ley orgánica, bueno, esto tiene que ser una cosa tremenda, y lo es, pero vamos, que es una cosa modificable. Ustedes han planteado el tema de los cabildos, el tema de apasionamiento en cualquier reforma, aunque sea la que decía Fernando del 96, de puro maquillaje. También hubo un gran debate en aquel momento sobre cuál es la naturaleza. Realmente todavía eso es un escollo en la comunidad canaria. Es un escollo porque no acabamos de asumir, me parece a mí desde mi punto de vista, que los cabildos, las islas y los cabildos son instituciones propias y genuinas de Canarias. Es decir, que lejos, y es lo que hace el estatuto, de restarle competencia, de controlarlo, lo que hace es darle un rango autonómico, es decir, las islas y los cabildos son cosas de Canarias y por tanto yo los recojo en mi estatuto y les doy la máxima protección. Es decir, en contra de lo que se ha querido transmitir, la propuesta del comité lo que hace es dotar de más autonomía a los cabildos, por una parte, y por otra parte, establecer blanco o negro sobre blanco los controles que puede tener la administración autonómica sobre los cabildos, que ya existen en manos del Estado. Y lo que hace la propuesta es decir, como los cabildos son instituciones nuestras, es el Gobierno de Canarias o la Comunidad Autónoma de Canarias la que en caso muy extremo, pueda utilizar esos mecanismos.
Y tan es así que le da más autonomía, que establece un listado de competencias que en todo caso van a ser de los cabildos. Es decir, que la dicotomía de que si los cabildos son instituciones locales o instituciones autonómicas, lo que intenta hacer en la propuesta es decir, son instituciones autonómicas, pero eso sirve para reforzar su autonomía, es decir, las elevamos a rango autonómico, de tal manera que va a ser la propia legislación autonómica la que va a dotar de todos los mecanismos necesarios de su traje a medida para poder ejercer sus competencias. Bueno, entre otras cosas, lo que se dice precisamente es que una ley que tenían que haber aprobado el Parlamento de Canarias, bueno, de alguna manera se les empuja un poquito más a que se ejerza y se haga una ley sobre la organización de los cabildos. Otra cosa es dónde está el límite o no, ¿eh? Pero lo que se le está diciendo precisamente al Poder Legislativo de Canarias es que de alguna manera se le está tirando también de las orejas benévolamente y con todo cariño, porque si los cabildos son, y todos nos llenamos la boca con los cabildos y la isla, ¿cómo es que no se ha llevado a cabo esa ley de cabildos y no, como es actualmente, que la llaman ley de cabildos, pero una ley del régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias? Por cierto, año 90. Es más ley de administración municipal que ley de cabildo. Esa para más remache. Bueno, pero está ese mandato. Por un lado, y después hay unos aspectos puntuales discutibles, yo no voy a decir que no. Por ejemplo, se habla de que incluso el sistema electoral, pero bueno, es que en Baleares el sistema electoral es distinto, pero está en el estatuto. Yo invitaría a que se leyeran mucha gente el estatuto de autonomía de Baleares. Pero el tema del sistema Baleares que copia los cabildos de Canarias. Sí. Eso no podemos olvidarlo. Lo copia y encima nos adelanta. Sí. Y lo que hemos dicho nosotros, hombre, si una cosa nueva que en Baleares y ellos tienen todas sus competencias, que menos que los cabildos que van a cumplir 100 años, por eso, 100 años, que sea la comunidad autónoma la que regule todo. Porque es ilógico que cualquier problema de funcionamiento hay que acudir a la ley orgánica del régimen electoral general, es decir, del Estado, para modificar puntualmente la legislación de los cabildos. Lo normal es que sea la propia ley canaria la que regule todos sus aspectos. Por cierto, ley orgánica del régimen electoral general. Sí. Los cabildos, la isla es general. Yo creía que había en Baleares y Canarias. Es decir, que choca un poco, ¿no? Dicen, no, es que está recogido en la ley orgánica, claro. Si tú nunca has ejercido o has dicho que eso puede ser competencia tuya, lógica que te lo hayan regulado. Es tan difícil modificar. Absoluto. Porque es de las preguntas que están por ahí. Sí, sí. Pero bueno, eso de todas maneras, pese a todo, yo abogo por eso, pero pese a todo, me parece un tema menor. Fíjate tú, me parece un tema menor. Sí, pero quizás sea el tema que llegue al ciudadano, el que pueda saber que la institución de la que realmente reconoce popularmente y que está más próxima, que lo pueda regularse desde Canarias. Claro. En ese punto sí puede haber unidad. Claro. Pero es que por eso, porque no se sabe que ahora mismo tenemos que ir a Madrid a decir que nos modifiquen la ley cuando tenemos algún problema. Cuando lo lógico es decir, si son instituciones exclusivas y propias, genuinas nuestras, o sea, el Parlamento Canario, como representante del pueblo canario, ¿quién lo modifica? Ahora estamos regulados, después de la última reforma de la ley de la reguladora de las bases del régimen local, que no es una ley orgánica, por cierto, nos derivan a una disposición adicional 14ª. Siempre nos hemos regulado como las provincias. Sí, sí. Ahora resulta, es una cosa paradójica, ¿no? La Diputación de Barcelona se regula con 5 millones o 4 millones de habitantes, se regula como un municipio normalito, como una diputación normal. Nuestros cabildos de las islas de gran población, como los municipios de gran población, cuando no llegan las islas a 1 millón de habitantes. Yo sé que esto es difícil entenderlo. Hombre, y en una disposición adicional, si parece que el legislador estatal nos está diciendo, si nos saca del articulado, parece que nos está diciendo claramente, háganlo ustedes, que lo tenían que haber hecho. Porque es que nos han sacado del articulado, cuando además en el articulado nos han metido siempre en los regímenes provinciales especiales. Bueno, que me digan, porque aquí tenemos un régimen provincial especial que es la mancomunidad, que la gente se olvida, que no tiene competencia, pero que tiene hasta su sistema formal, de elección formal, de elección, es el presidente de nombramiento, ¿no? Yo creo que se está hablando de cosas para confundir. Y después hay que tener en cuenta que los cabildos tienen muchas competencias que son transferidas o delegadas por la comunidad autónoma y tienen mucho más poder efectivo que una diputación, pero que un ayuntamiento. De manera que el cabildo no es un ayuntamiento grande. No, que va. Es casi una comunidad pequeña.
porque sus competencias de verdad solo de ejecución, pero se extienden a carreteras, a agricultura, medio ambiente, vivienda, juventud, cultura, es decir, tiene casi la misma competencia que puede tener las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, incluso que La Rioja, por lo menos de manera ejecutiva. Yo creo que esto siempre, la prueba del algodón es el presupuesto. El Cabildo de Tenerife tiene un presupuesto, y ahora no me acuerdo de memoria, no sé si tú te acuerdas, dentro de las corporaciones locales... ¿El tercero o la cuarta? El tercero o cuarto. De toda España. Estará Madrid, Barcelona y las las diputaciones de grandes... Barcelona, no, de Barcelona y después el Cabildo de Tenerife. Señores, nos quedamos en este punto y seguiremos en la segunda parte del programa hablando de todo aspecto de este tema. Bien, continuamos con la segunda parte del programa, pero con carácter previo. Me dirijo a los telespectadores y les recuerdo que tenemos nuestro correo al cual pueden ustedes dirigirse, y yo les hago un ruego, que nos digan de qué temas les parece interesante de que se hable en este programa en periodos sucesivos, y lo afrontaremos. Y como sale en pantalla, pueden ustedes dirigirse a debatea3@canal8 con número tv.com. debatea3@canal8 con número tv.com. Y continúo con mis compañeros de tertulia. Y decían en el bloque anterior que estábamos optando por un sistema realmente innovativo, incluso se ha calificado de una vía canaria. Lo que dentro del contexto del Estado se puede hablar de 4 modelos dentro de la reforma estatutaria, si unimos el modelo del presidente Chávez de Andalucía. Pero este es un punto que a mí no es este momento de tratar. Y sí quisiera que si se pudiese esbozar desde el punto de vista competencial los rasgos más significativos de esa singularidad. Sí, bien, lo que hicimos en el comité fue basarnos en la condición ultraperiférica que nos reconoce la Constitución española. Y de ese punto de vista dijimos que de la misma manera que la Constitución Europea manda a las instituciones europeas a modular sus políticas en determinadas materias, lo más lógico es que el Estatuto mandatara a los poderes públicos estatales a que hiciesen lo mismo, es decir, que modularan sus políticas en materias de su competencia. Y eso, por tanto, tuvo reflejo en el ámbito competencial. Así, lo que hicimos fue, además de asumir las competencias que la Constitución permite que asuman las comunidades autónomas, aprovechar el mecanismo del artículo 152 de la Constitución, es decir, las transferencias o delegaciones a las comunidades autónomas, para que Canarias pudiese asumir todas aquellas materias de competencia del Estado, pero que el hecho insular tenía gran incidencia. Por ejemplo, en materias como comercio exterior, en materias como inmigración, en materias como puertos y aeropuertos. La primera pregunta que surge, es ¿y por qué? Pues precisamente porque el hecho diferencial canaria hace que la gestión desde Canarias sea más eficaz. Un ejemplo muy claro, el puertos y aeropuertos para Canarias son las puertas de entrada y de salida. Es decir, nosotros no podemos ir en guagua al resto del Estado, ni coger un tren, ni con nuestro coche. Por tanto, es de vital importancia, por nuestro carácter insular y también por la lejanía del territorio o del continente, poder controlar esos ámbitos competenciales. Y después, de otro punto de vista, también consideramos que deberíamos aplicar el principio de subsidiariedad, que también proclama la Constitución española, lo que en Canarias se ha venido a llamar, en toda España se ha venido a llamar la administración única, para también reclamar competencias ejecutivas que el Estado presta en Canarias, de tal manera que la administración autonómica, sea la cara que se va a encontrar el ciudadano a la hora de gestionar cualquier asunto. Y dejábamos fuera de ese traspaso de competencias ejecutivas las que creíamos que por ser el núcleo duro de competencias del Estado no debería asumir la comunidad autónoma, como era el Ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la alta inspección. Repito, esto estaba condicionado a la utilización de los mecanismos del artículo 150. Por tanto, se pone en el texto articulado de la propuesta, pero se vincula con una disposición adicional. De tal manera que esa disposición adicional funciona como ley orgánica, que el Estatuto también es ley orgánica, que viene a completar el ámbito competencial de la comunidad autónoma.
De tal manera que tendríamos las competencias propias que permite la Constitución, más aquellas derivadas del hecho diferencial canario, más aquellas derivadas de la aplicación del principio de subsidiariedad o de la administración única. Yo casi añadir a lo que dice Fernando, que el principio de administración única se debe a un nacionalista tan peligroso como don Manuel Fraga Iribarne. Quiero decir que, hombre, una propuesta que en su momento lanzó en Galicia y sobre la que ha escrito abundantemente, y yo he leído precisamente un artículo de Mariano Rajoy, también otro conocido nacionalista periférico, que pone en duda la unidad de España, son favorables precisamente a ese principio de administración única. A mí me parece que estamos sacando las cosas de quicio. Es lo que ha dicho Fernando, lo que es la administración única, ponerle cara a unas competencias que son del Estado. ¿Para qué? Para no estar duplicando y triplicando administraciones. Yo creo que es eso, es el sacar... Es que en inmigración el Estado tiene lo que tiene y Canarias parece que por el territorio, etcétera, tiene algo que decir. Eso es lo que dice la reforma del Estatuto, para entendernos. Eso es lo que está diciendo la reforma del Estatuto. Y muchas cosas más. Es que Canarias no tiene, digámosles a nuestros empresarios, la Cámara de Comercio, no es bueno que Canarias, la competencia es del Estado, pero no tiene nada Canarias que decir en la relación con el continente africano más próximo a nosotros. No hay unas relaciones quizás mucho más dinámicas desde Canarias. No tenemos nada que decir ahí. No queremos estar ahí sin quitarle la competencia en política exterior. Eso está claro, eso no lo pone nadie. Pero, oiga, yo tengo ahí que decir también bastantes cosas. Y vuelvo a repetir, váyase a los empresarios canarios a través de la Cámara de Comercio, también peligrosísimos nacionalistas, independentistas canarios. Con todos mis respetos además para cada uno, que todos tenemos derecho a pensar todo. Pero no, pongámosles también la cara, el retrato a cada uno de las propuestas que se están haciendo. Y se ha recogido eso que está en el sentir y se le ha tratado de dar una formulación. Eso es lo que ha pretendido hacer el comité. Y encima contando con la experiencia constatada por todo el mismo comité de que estos 20 años de autonomía han servido para que los servicios públicos se presten de manera mucho más adecuada, pero sobre todo para que Canarias haya avanzado de una manera muy importante. De tal manera que se ha creído que va a ser mucho más eficaz la gestión de esos servicios en manos de la comunidad autónoma, o por lo menos en colaboración con la comunidad autónoma, que prestados por el Estado, con el problema de deslealtad, con el problema de desconocimiento sobre el terreno, etcétera, etcétera. Es decir, se ha aprovechado la experiencia que puede dar la comunidad autónoma en competencias suyas para extenderla a otras materias donde la insolidaridad incide de tal manera que es posible avanzar y ser más eficaz en la gestión de esos. ¿Y no creen ustedes que desde una perspectiva jurídica, siendo el estatuto bloque de la constitucionalidad, el plantear a través de una disposición adicional que sea una ley orgánica no es rebajar el rango de hechos del propio estatuto? Sí, pero ahí había y lo analizamos y fuimos conscientes de ello, había un problema jurídico. Si lo metíamos en el cuerpo estatutario, producíamos una petrificación de la materia, que eso sí podría tacharse de inconstitucionalidad. Por eso la trasladamos a la disposición adicional y con la prevención de que el Estado, si veía que la gestión de esas competencias suyas era poco eficaz, pudiese rescatarla. Y eso no se consideraba reforma del estatuto. Es decir, fuimos escrupulosos al utilizar los mecanismos que la propia Constitución prevé para esos casos. Es decir, que el Estado voluntariamente la da con el estatuto, pero para evitar la rigidez que da el estatuto, la pueda rescatar en cualquier momento. Si ve que ha sido una mala decisión o la gestión de la comunidad autónoma, es decir, al Estado se le siguen dejando en sus manos la posibilidad de rescatar la competencia. Yo añadiría, y voy a pegar otro salto para detrás, yo creo que hay temas muy importantes. Bien, jurídicamente, ¿por qué el presidente del Gobierno de Canarias no tiene, si decimos que el sistema parlamentario es un sistema y el sistema democrático es un sistema, como dicen los anglosajones, de check and balance, ¿cómo es que pudo hacerle una moción de censura o negarle la confianza al presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de Canarias no puede hacer nada? Es decir, no puede disolver. No, es que eso, por ir por el 143, pues no, señor. Eso es una falacia, es un acuerdo político
bastante antiguo, al que se le dio una formulación a través de los estatutos, pero en ningún sitio dice que no. Sin embargo, sobre eso, claro, se pasa, pero hay gente que lo ve con reticencia, pero no se atreve muchas veces a decir y a poner argumentos, porque después está la buena utilización política que se haga de eso, que eso es otro tema. Pero bueno, también en el País Vasco, ¿por qué en Andalucía van a ser su clase política, que no me gusta el término, por cierto, pero para todos entendernos, o los partidos, ¿por qué son más sensatos que en Canarias? Yo como canario me niego a que me pongan eso en la báscula. Y a lo mejor a veces lo puedo pensar, porque vivo aquí, leo la prensa, etcétera, pero a lo mejor el señor de Cádiz o de no sé dónde también piensa lo mismo. No me parecen argumentos suficientes. Y además no era nuestro cometido entrar en el juego y la dinámica de la política canaria. No es eso lo que tiene que hacer el comité, eso es lo que tienen que hacer nuestros parlamentarios. Pero también es un tema importante, pero ahí por ahí se ha pasado, pero sin querer también se le ha dado alguna cosa. Pues no, y hay que decírselo a los canarios, ¿por qué sí? Que lo podíamos haber tenido nosotros desde el año 82. Y sin embargo, bueno, fue un acuerdo político que ahí está y es historia. Bueno, se quiere dar un paso más. Que después se haga un mal uso de eso. Mire, los ciudadanos sancionan. Yo creo que los ciudadanos son muchísimo más inteligentes de lo que todo el mundo piensa. Y que conste que muchas veces piensan lo contrario que yo, a lo mejor por eso es más, y me doy cuenta de muchas de mis confusiones. Es que yo, si no les interpreto mal a ustedes, lo que algunos han querido plantear es darle mucha importancia al camino por el cual llevaron a la regulación estatutaria, no al elemento finalístico de la regulación. Yo creo que sí, yo creo que se ha intentado utilizar la propuesta del comité como arma arrojadiza y yo creo que se está haciendo un flaco favor porque se está desviando la atención a lo verdadero importante, que es profundizar en nuestro gobierno, con los matices, como decía José Deán, que se quieran, que puedan decidir quitar esto, poner aquello. Pero las propuestas del comité son una propuesta medianamente tomadas con seriedad, es decir, hemos trabajado bien, creo yo, y lo dejamos ahora en el ámbito político, pero para que se discuta, no para jugar o para arrojarse entre unos u otros, como decía antes, como arma arrojadiza. Y por tanto, los achaques de inconstitucionalidad hay que entenderlos en ese ámbito, en el ámbito más político que jurídico. Hombre, después yo también creo que hay otra cosa. Aquí siempre se ha jugado a que hay unas comunidades históricas, que la Constitución no dice cuáles son, por cierto, y que sería un término históricamente bastante discutible, cuáles son, vamos a ver, eso de Castilla y León, a ver quién le niega la historicidad, la historia a Castilla y León, a Canarias mismo, frente a otras comunidades autónomas, y en fin, algunas yo creo que nos pueden venir todas a la mente, ¿no? Pero parece que hay, bueno, ¿por qué? Pues porque determinados nacionalismos quieren separarse de, y a lo mejor no se les han reconocido determinadas peculiaridades, y hay fuerzas políticas que de alguna manera, pues en fin, para que no todo sea igual, concepto de asimetría, que a mí no me parece en principio mal, pero que me lo expliquen bien. Ahora, yo creo que hay que partir de una base, y eso lo dice el presidente Chávez, tampoco un peligroso nacionalista. Oiga usted, aquí todos iguales. Si uno ve ahora en los canales, el canal andaluz, con el 28 de febrero, la celebración que ha habido, los eslogans, bueno, pues yo los suscribo todos para Canarias también. Yo no voy a ser menos que nadie. Y lo está diciendo, y tú lo dijiste antes, lo está diciendo alguien que no soy conocido precisamente, en lo poquito que sea conocido, por tener unas ideas nacionalistas, avant la lettre, ni menos avant la lettre. No tengo ese tipo de ideas, pero sí creo en un Estado descentralizado, porque además creo que ha tenido, para este país, ha sido enormemente positivo. Y bueno, lo que no voy, desde mi pequeña parcela y con los medios democráticos que yo pueda tener, oiga, yo quiero, en un ámbito determinado, nadie va a tener más que yo, pero no porque yo vaya corriendo con lo que quiere otro, porque claro, en el caso de Canarias es muy difícil, con el reconocimiento que tenemos europeo, no se para suficientemente. Pero yo creo que por ahí late también el de, bueno,
vamos a hablar claro, Cataluña, País Vasco y de Rondón, Galicia, por eso de que el gallego y no sé qué, no sé cuánto, porque es como entra Galicia siempre en el juego de las históricas, entre comillas. Eso creo que no se puede admitir. Otro tema, y pues y ya casi, el tema de las aguas. Sí, iba a preguntar Y por Fernando de eso sabe bastante y ha escrito del tema. ¿Nos estamos inventando algo aquí en Canarias absolutamente novedoso? Yo dejo esa pregunta en el aire. Yo creo que no. Yo creo que no. Eso quiere decir que la regularización de las aguas que rodean esta comunidad autónoma, ¿Eso existe en algún sitio? este archipiélago, es un vacío, ¿no?, legislativo. No, además de la legislación preconstitucional que hay del año 77-78, muy confusa y contradictoria, lo que hizo el comité, como decía irónicamente José Adrián, fue copiarnos de los estatutos de autonomía de Azores y Madeira, que reconocen el agua territorial o el mar territorial, las aguas circundantes como parte de su territorio, pero con naturalidad. Es que no hay mayor problema en eso. Es decir, un archipiélago está formado por mar y por tierra, por islas y por el agua que les rodea, y por tanto es natural que eso se recoja en su, como decías tú antes, en su pequeña constitución, en su norma institucional básica que es el estatuto. Y tan es así que ha pasado también, como decía José Adrián, precisamente por la gran aceptación popular que tiene, o con que se entiende ese tema, nadie lo ha achacado o lo ha atacado con virulencia. ¿Por qué? Porque se entiende con naturalidad que las aguas sean parte del territorio de la comunidad autónoma. Y encima, como sabíamos los problemas jurídicos y políticos que iba a tener ese tema, lo que hicimos fue copiar, y lo decimos así sin ningún rubor, lo que dicen los estatutos de autonomía de Azores y Madeira, que son las únicas regiones autónomas de Portugal. Que son territorios de la Unión Europea. Que son territorios de Latinoamérica y encima regiones ultraperiféricas como Canarias. Es decir, que circunstancias más parecidas es imposible encontrar. Lo comparte. No, es que no tengo nada que añadir. Es que, en fin, es que no sé, es que parece que esto era como que iba a haber un ejército canario entonces, que era consecuencia. Nada de eso, no existe en las Azores. Azores no tiene un ejército que no sea el ejército portugués. Ni tiene veleidades independentistas. Nada de eso. Eso hay que dejarlo claro, eso hay que dejarlo claro. Y hay una continuidad territorial, difícil de explicar, en estos días lo he visto yo explicado con un mapa que queda mucho más explícito. No se pide nada, ¿cómo decir? Nada que se salga, desde mi punto de vista, es todo opinable, indudablemente, nada que se salga del marco legal. Y yo creo que eso es lo importante, y es algo que nos diferencia en esta comunidad autónoma. Y en un montón de temas, que también hay que decirlo, creo que somos enormemente solidarios. Cuando uno lee y oye por ahí, en otras comunidades autónomas, donde pues precisamente no parece el corte de algunas cosas de las que puedan salir. Y hay que decirlo, y hay que decirlo. Y hay que decirlo porque yo creo que se ha creado por ahí pues una especie de fantasma, que es lo que a mí más me ha preocupado, porque claro, tampoco estás para salir ni tienes por qué salir porque estás en otro ámbito, pero claro, de las cosas que se han dicho, bueno, pues se ha sacado absolutamente de madre, algo que yo creo que ha ido por unos cauces exquisitos, legales y democráticos. Y las opiniones, para eso está ese texto, pónganse de acuerdo o no se pongan de acuerdo, cada uno es libre de hacer lo que quiera y ahí quedará ante el pueblo de estas islas y quedará para las próximas elecciones o para cuando proceda. Hablemos de una de nuestras grandes singularidades históricas, el régimen económico fiscal de Canarias y su relación con el texto constitucional. Sí. ¿Cómo se enfoca en la reforma? El régimen económico fiscal, o lo que nosotros denominamos como el tercer bloque, era económico financiero, lo abordamos con la perspectiva también de la Constitución Europea, porque precisamente nuestro encaje en la Constitución Europea tiene su mayor trascendencia en el ámbito económico fiscal. Y lo que hicimos fue prácticamente establecer, por una parte, un elenco de medidas que podían engrosar ese régimen económico fiscal hacia el futuro. Uno de los beneficios evidentes del reconocimiento de la Constitución Europea es que ahora no vamos a tener que estar rogando, entre comillas, a Europa que nos prorrogue tal figura o nos prorrogue tal otra, sino que ese reconocimiento va a permitir tener permanentemente especificidades. Y lo que hicimos nosotros es establecer un elenco de medidas que podían engrosar ese
ese régimen económico fiscal, como eran zonas francas, como era una fiscalidad diferenciada, como eran ayudas de Estado permanentes, que lo reconoce también la Constitución Europea. Por tanto, lo que hicimos es establecer lo que se puede entender, lo que se entiende y lo que se va a poder entender a partir de ahora, que es el régimen económico fiscal. Pero también abordamos, que es la parte quizás más peliaguda desde el punto de vista jurídico, es cómo iba a quedar la protección o el informe del Parlamento Canario sobre modificaciones del Estado. Y sobre todo porque recientemente, en el año 2003, se ha dictado una sentencia que ponía en tela de juicio el reconocimiento o la protección que hace ahora mismo el Estatuto. Lo que hicimos fue coger el toro por los cuernos y decir, primero vamos a establecer mecanismos de negociación entre el Estado y las comunidades autónomas para modificar ese REF, y en última instancia que sea el Parlamento de Canarias quien se pueda oponer a una modificación que vaya en contra de los intereses de Canarias. Y en ese caso, que es muy extremo, porque teóricamente será después de negociaciones de gobierno de Canarias, de gobierno a gobierno, es cuando se podría vetar, entre comillas, esa modificación por parte del Estado. Y quiero precisar una cosa, no es ilógico que en un Estado descentralizado, un Estado autonómico como el nuestro, haya mecanismos de negociación entre las instancias del Estado y las instancias autonómicas. Podemos poner, por ejemplo, el cupo vasco, o todas aquellas competencias que por ser de las comunidades autónomas en virtud de sus estatutos, el Estado no puede modificar o no puede regular, o, más evidente, el propio Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía es una norma tan especial que el Estado unilateralmente no puede modificar, necesita la voluntad de la propia comunidad autónoma. Por eso estamos en un proceso complejo de reforma estatutaria, porque es necesario acuerdo en la comunidad autónoma y acuerdo en las Cortes Generales. Si no se produce esa concordancia de voluntades, no es posible reformar el estatuto. Pues ese mismo mecanismo lo hemos extendido al REF, cosa que ya existía, pero que se decía de una manera que podía interpretarse que la intervención del Parlamento de Canarias es menor de la que queríamos. Y lo que hemos hecho ahora es clarificar más esa situación, de tal manera que en última instancia el Parlamento de Canarias pueda objetar esa modificación por parte del Estado. Lo único que tendría que añadir es, ¿eso tiene lógica si Canarias, los reconocimientos que ha tenido históricamente, ha sido, entre otros, precisamente, vamos a llamarlo el acervo económico? ¿Tiene lógica la propuesta que se hace desde esa perspectiva? ¿Qué es lo que nos ha singularizado históricamente, entre otras cosas? Únelo al tema de los cabildos, que nos ha singularizado administrativamente. ¿Tiene lógica el que en este Estado descentralizado, en esta nueva... Yo creo que un problema que hay, y quizás se ha perdido la oportunidad de explicarlos en las elecciones, en el referéndum último que hemos tenido sobre la Constitución Europea, es que tenemos una nueva realidad que nos viene, por la que se ha apostado, y más en estas islas, que es la Constitución Europea. Se puede ver a partir de ahora, yo creo que no se podía ver antes, pero ahora yo creo que está mucho más claro. Se puede ver con el mismo cristal. Yo creo que hay gente que se ha parado en, bueno, eso lo dice la Constitución, eso está en Europa, pero todavía en Canarias. No, hay que ver las cosas en su conjunto. ¿Qué es lo que es Constitución Europea? ¿Qué es lo que es Constitución Española? Y hay que verlo así. Y yo creo que hay gente que se ha parado todavía en la Constitución Española, pese a haber estado pidiendo, como han pedido las fuerzas nuestras mayoritariamente en Canarias, el sí a la Constitución. Y sin embargo, se vota por eso, quizás porque no se ha aplicado suficientemente. Bueno, pues no queda claro, no ha quedado claro que esta sea realidad. Y lo que se ha hecho, entre otras cosas, es recogerla, entre otros temas, como decía muy bien Fernando, en esa realidad nueva. Y articular además mecanismos que yo diría que de alguna manera viven informalmente también. Bueno, pues se ha institucionalizado luz y taquígrafos. Me parece muchísimo mejor. Y como dice él, tampoco es algo excepcional. Pero es que además informalmente eso existía. Bueno, formalicémonos. No significa que no vayan a desaparecer mecanismos informales, pero es bueno que haya un mecanismo formalizado que de alguna manera ha tenido también un carácter informal. Efectivamente. Otro de los temas, y este es un tema menor, pero algunos lo han sacado, que han planteado una especie de follón, ha sido con si se optaba en la comisión de expertos por un fiscal
general de la comunidad autónoma. Yo incluso he tenido la oportunidad de oír, digo el pecado, no el pecador, algún miembro del gobierno en petit comité llegar a decir que era que se intentaban algunos expertos buscar su retiro dorado. Por lo que yo recuerdo ahora mismo, al revés, lo que se intentó precisamente fue, o lo que se propuso, es que la comunidad autónoma opinara en el nombramiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, no estamos instaurando ni una figura, ni estamos otorgándole al Gobierno de Canarias la potestad para nombrarlo, sino únicamente derivado de las competencias en la Administración de Justicia que tiene la comunidad autónoma, que pueda opinar en el nombramiento, que en principio se deriva de circunstancias de mérito y capacidad, opine sobre ese nombramiento. En el Poder Judicial se han recogido explícitamente propuestas de documentos del propio Consejo del Poder Judicial. No se sale de ningún marco extraño, ni se hace nada por el estilo. No estoy diciendo ninguna barbaridad, porque es así de sencillo. En fin, y no puedo ser más claro, pero yo sé que tú has entendido por dónde voy perfectamente. Señores, el tiempo se ha vencido, nos han quedado temas tan interesantes como puede ser la reforma de la ley electoral, por qué se incorpora, por qué no se incorpora, qué sistema se opta, pero eso tendrá que ser materia de otro programa, al cual me gustaría poderles invitar y contar con la presencia de ustedes. Don Fernando, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias por sus explicaciones, por ayudar al espectador que pueda entender qué fue la reforma. Igualmente, el agradecimiento a ustedes, don José Adrián. Sepan los dos que aquí tienen la casa y este programa. Muchas gracias. A ustedes, señores espectadores, esperamos contar con ustedes la próxima semana. Buenas noches. Del gobierno en petit comité llegar a decir que era que se intentaban algunos expertos buscar su retiro dorado. Por lo que yo recuerdo ahora mismo, al revés, lo que se intentó precisamente fue, o lo que se propuso, es que la comunidad autónoma opinara en el nombramiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, no estamos instaurando ni una figura, ni estamos otorgándole al Gobierno de Canarias la potestad para nombrarlo, sino únicamente derivado de las competencias en la Administración de Justicia que tiene la comunidad autónoma, que pueda opinar en el nombramiento, que en principio se deriva de circunstancias de mérito y capacidad, opine sobre ese nombramiento. En el Poder Judicial se han recogido explícitamente propuestas de documentos del propio Consejo del Poder Judicial. No se sale de ningún marco extraño, ni se hace nada por el estilo. No estoy diciendo ninguna barbaridad, porque es así de sencillo. En fin, y no puedo ser más claro, pero yo sé que tú has entendido por dónde voy perfectamente. Señores, el tiempo se ha vencido, nos han quedado temas tan interesantes como puede ser la reforma de la ley electoral, por qué se incorpora, por qué no se incorpora, qué sistema se opta, pero eso tendrá que ser materia de otro programa, al cual me gustaría poderles invitar y contar con la presencia de ustedes. Don Fernando, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias por sus explicaciones, por ayudar al espectador que pueda entender qué fue la reforma. Igualmente, el agradecimiento a ustedes, don José Adrián. Sepan los dos que aquí tienen la casa y este programa. Muchas gracias. A ustedes, señores espectadores, esperamos contar con ustedes la próxima semana. Buenas noches.